Bueno, pues es un placer, ¿no? Presentar a, bueno, una alumna, luego doctoranda, ya doctora y también profesora, ¿no? De la Universidad de Vigo con un contrato Margarita Salas. Lo que quería comentar era, bueno, porque su proyecto se llama Edición Digital de O Anarquista de Leandro Pita, que pertenece a un proyecto CLS Infra de Transnational Access de Fellowship. Ella es doctora en estudios literarios y su especialidad es sobre todo en literatura utópica y anarquista. Eh, Se ha formado además con el Margarita Salas en el CSIC en Madrid dentro de un grupo de investigación que es el Grupo de Investigación sobre Cultura, Edición y Literatura en el ámbito hispánico del siglo XIX al XX, luego regresando en el año 24 a la Universidad de Vigo donde ha impartido clases de literatura hispanoamericana y de humanidades digitales. Lo digo sobre todo eso porque está enlazado con justo la presentación que va a realizar, ¿no? Ahora. Se le concedió una CLS Infra TNA de Fellowship, con lo que realizó una estancia en el Centro Austriaco de Humanidades Digitales y Patrimonio Cultural en Viena durante el verano del 24 para formarse en edición digital y desarrollar un proyecto en XMLTEI, creo que lo he dicho bien, en el ámbito de las humanidades digitales. También recibió formación durante más de 3 años gracias al proyecto CLS Infra, ¿no? Financiado con fondos europeos y debido a esa unión, creo que es precisamente esas dos líneas, que es la de anarquismo, ¿no? y utopía y su formación en humanidades digitales, es por el que se emprendió, ¿no? este proyecto que es el que nos quiere presentar ahora. Te doy la Muchas palabra. gracias, Carmen. Muchas gracias a todas, a todos los que estáis aquí, por supuesto, y por seguir las indicaciones que os he enviado. En este caso, os vengo a hablar de una contribución muy breve para la literatura hispanoamericana, ya que, como veremos al final, solo se trata del marcado de algunos lugares y algunas especificaciones en los contextos de migración de principios de siglo dentro del movimiento de izquierdas hacia Latinoamérica, pero lo que os quería enseñar es un lenguaje de marcado que me he formado en él con este pequeño texto que veremos ahora, pero que también me parece importante y que voy a extender ahora a los estudios en literatura hispanoamericana, ya que pretendo hacer el marcado de textos que son propiamente argentinos y de la zona del Plata y que tienen que ver, como ha dicho Carmen, con el anarquismo y la utopía. Eh, lo primero quiero explicar el contexto de financiación, que más o menos ya os lo ha contado Carmen. El proyecto CLS Infra es un proyecto que se llama Computational Literacy, está mal, es Literacy Studies Infrastructure, es un proyecto Horizon 2020 que tenía bastante financiación. Podéis ver aquí las instituciones que participan y tenéis los links por si queréis acceder. Las becas que daban son unas becas bastante cuantiosas, digamos, y que permiten a cada uno llegar a cada uno de esos centros dependiendo de cuáles serán tus intereses específicos en humanidades digitales. Como mi interés es el lenguaje de marcado XMLTI, fui a Austria, que es donde se especializan. Como veis, las condiciones económicas son bastante buenas, te dan una zona de trabajo, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, se me dio la oportunidad de hacer una presentación, de asistir a varios seminarios y de llevar a cabo mi proyecto. Esta es la línea temporal, según lo hice. Como podéis ver, la solicitud se hizo hace un año, pero el proyecto estaba completado en septiembre, completado lo que es la edición digital, ya que me falta hacer la parte de edición crítica, que será añadida más adelante. Luego, como os digo, también estuve en unas actividades complementarias, que era, en este caso estuvimos aprendiendo lenguajes, cómo añadir corpus de manera automática, pero ya me he podido formar con ellos en muchas ocasiones. A través de ellos, pues hemos llegado a este texto que, aunque en este caso lo vamos a aplicar a Anarquista de Leandro Pita, lo podéis tomar como una especie de guión para crear una edición digital por si os interesara hacerlo, etcétera, etcétera. En primer lugar, el lenguaje XMLT es un lenguaje de marcado muy sencillo que está basado en HTML y CSS, que son las páginas web normales. Lo que se trata es de dar a cada una de, tanto a las partes del texto de manera estructural, ya sea, como veremos ahora, pues la portada, el índice, el texto en sí, como los capítulos, como también al enriquecer el texto interno, de manera que podamos hacer marcado de listas de entidades, como podéis ver en el paso 3. Las listas de entidades lo que nos permiten es vincular nombres, lugares, sucesos,
bibliografía y cualquier cosa que podemos encontrar con bases de datos digitales que permiten el acceso a toda nuestra producción científica mucho más fácilmente, ya que cuando hacemos este lenguaje de marcado, lo que hacen los servidores de Internet es buscarlo. También todas las bibliotecas tienen motores de búsqueda que lo que hacen es añadir todas estas etiquetas. La mayoría de ellos, por tanto, son asignar metadatos al texto para que se pueda leer en todos los lugares e idiomas. Esto haría gracias al hecho de que yo le estoy dando a una parte del texto una local, por ejemplo, con los lugares se les dan coordenadas, se les dice de qué país forman parte, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si viviéramos en Japón, haríamos que nuestro buscador automáticamente, al mostrar el texto que yo he marcado, su lector ya automáticamente esos lugares los traslada al japonés y lo que hace es hacer un lenguaje enriquecido accesible tanto por otras personas con otros lenguajes como también con personas con problemas de accesibilidad, ya que sus softwares de interacción interpersonales están también pensados de esta forma. Se trata, por lo tanto, de hacer digamos, un texto 3.0 en el que no solo digamos que hay un hipervínculo o la máquina interprete las letras como texto, sino que haga un hipertexto que sea enriquecido y que permita a las máquinas entenderlo mejor. Como os digo, el problema es digitalizar el texto. Veis aquí la imagen, en este caso se puede hacer con reconocimiento automático de caracteres. Esto pasa con cualquiera de nuestros PDF. Con esos PDF es muy fácil trabajar si proceden de una publicación, porque nos va a leer perfectamente el texto. El problema viene cuando trabajamos con textos más antiguos como este. Cuando hacemos un reconocimiento automático de caracteres, lo que ocurre aquí es, pues como las erratas, el lenguaje no estandarizado, etcétera, etcétera, lo que provocaron es que tuviera que hacer la digitalización manualmente. Lo que hacíamos antes de escribir el texto directamente. Por suerte eran solo 24 páginas, pero en contextos ya del siglo XIX, del siglo XX, es muy fácil llevar a cabo una digitalización y un marcado automático. Después de la estandarización del texto, pues esto es lo que hacemos en cualquier otra edición, así que no tiene mayor importancia. Esto se hace sobre el texto en Docs para después crear las listas de entidades. Mientras fui leyendo el texto, lo que fue haciendo listas de personajes del texto, que en este caso se llaman speakers, y personajes históricos a los que se hace referencia. Por ejemplo, se menciona a Cervantes en cierto momento. También con los lugares reales, como el puerto de La Coruña, Latinoamérica, porque se habla en un gran momento del texto, se habla de la emigración y de lo que supone para el pueblo, que es el lugar específico. Y en este caso son lugares sugeridos porque la obra no tiene ningún lugar ficcional, sino que se refiere a pequeños digamos, pequeñas coordenadas de una zona específica de Galicia. Esto me llevó mucho tiempo porque tuve que ponerme a geolocalizar cada uno de los lugares que se mencionan, que en muchos casos es el Monte de Tres Picos y cosas de este tipo, pero de esa forma he conseguido saber exactamente a qué zona está adscrito el texto y de dónde provienen sus personajes. También además se mencionan libros, por ejemplo se habla del manual de los oficios y también esto está vinculado a datos que están en la base de datos Wikidata, de forma que cualquiera que quiera saber que ese manual existe de verdad pueda acceder al ISBN de manera directa. Después se crea el archivo XMLT, que es en XML, que son archivos principales que están compuestos de unos metadatos, como veis aquí, de header y de un texto. En el front text, tendríamos la portada, los datos de edición, el texto es el texto como lo conocemos todos, con sus divisiones, sean las que sean, capítulos, etcétera, y en el final se ponen las listas de entidades. Esto nos interesa mucho, pero como podéis ver, esto sería más o menos una de las listas de entidades. Si os fijáis, simplemente estos son etiquetas, parece muy difícil, pero son etiquetas muy simples, porque en realidad son carpetas contenedoras de cosas. Y el lenguaje, una vez se aprende, es muy sencillo. Parece muy difícil, pero os recomiendo hacerlo. Tiene muchas ventajas, como os he dicho, sobre todo para
para la comunicación de la ciencia, tanto para la comunicación de resultados como también para hacer valer los procesos intermedios de nuestro trabajo y no solo basarnos en el libro final, sino también si publicamos esta lista de entidades o la estamos haciendo, poder decir que la hemos hecho y decirla en el momento en el que se ha hecho porque queda una constancia de los archivos digitales. Aquí podéis ver otro, esto simplemente quería que lo vierais, yo sé que suena un poco raro, pero el archivo lo tenéis disponible. Luego al final he colocado una lista de la bibliografía que yo he utilizado en la edición crítica del texto y que son archivos independientes. Pero como digo, esto se puede hacer automáticamente. Si alguien está interesado, lo que se puede es crear una plantilla de esto y vincular un formulario web en el que vosotros entraríais en vuestro navegador y pondría introduzca el título, etcétera, etcétera, introduzca el lugar. Esto es un lugar, ¿dónde está el texto? Lo subrayarías y le dirías, es este lugar. Y automáticamente crea la parte posterior, lo que os acabo de enseñar, que es el código. Como podéis ver, aquí podéis acceder al perfil. La obra se ha publicado gracias a Zenodo, que es una forma de publicar archivos digitales con un número de registro con un DOI, de manera que también sean considerados por las diferentes convocatorias, y esto no se permite hacer por utilizar programas de ciencia libre. Y bueno, he sido muy rápida a mi presentación porque en realidad no tengo mucho que aportar, solo os quería hacer llegar que existe este lenguaje de programación y de marcado y que quizás sea útil para transferir resultados y también vuestro trabajo. Y ya está. Muchas gracias, Rocío, por ser rápida, por explicarnos así brevemente, ¿no? Todo esto que para mí es chino. Pero bueno, poco a poco, gracias a ti, voy conociendo algunas cosas y creo que animándome a hacer algo, no todo. No, pero bueno, muchas gracias. Sé que es muy útil y que por lo menos sabemos que existen estas posibilidades que tú estás diciendo y que hay gente joven como tú, pues que se está formando en estas cuestiones y que, bueno, por ahí pues puede ir la difusión, ¿no? De la ciencia también, ¿no? Para que sea mucho más accesible. Así que, bueno, muchas gracias. Esperamos ver, bueno, tus resultados, ¿no? Y finales de todo este trabajo. El No resultado en sé, sí, si queréis verlo, podéis darle aquí en la presentación al DOI y vais a ver el sí, archivo en sí. Espero que esto se convierta en una publicación en papel que publicaré en el servicio de publicaciones de la Ubigo y que tendrá un código QR que nos lleve a este archivo digital. Un archivo digital que me he olvidado de decir, pero que es posible modificar en el caso de incluir erratas, etcétera, etcétera, de que nos demos cuenta de que existe algo que hemos hecho mal, se modifica aquí, se publica una nueva versión, el DOI sigue siendo el mismo y podemos modificar cosas que nos damos siempre cuenta después de haber impreso el libro en sí. sí, bueno, a mí me parece interesante lo que has comentado de que también se puede publicar y en ciencia libre, ¿no? Que tú decías, con lo que es el trabajo, el proyecto, o sea, el proyecto, no el proyecto final, sino el propio proyecto queda escrito a una autoría determinada, ¿no? Por ejemplo, que eso también parece muy interesante, ¿no? Lo que has Y las señalado. contribuciones, también queda un rastro de contribuciones, de manera que están vinculadas también a tu ORCID, con lo cual, como todos son procesos de ciencia abierta, es muy fácil después acceder a lo que es todas tus contribuciones, currículos, etcétera. Y también nos sirve, esto quizá del XMLT es un poco extraño, pero yo creo que también se puede utilizar Zenodo para publicar procesos intermedios de nuestros proyectos, pues de actividades que cuando hacemos informes de trabajo anuales, etcétera, etcétera, poderlos poner ahí como pasos de seguimiento del proyecto. Es donde va la ciencia abierta, las nuevas estrategias europeas y creo que nos puede ayudar a desarrollar nuestro currículum y sobre todo a comunicar que el trabajo no es un libro, sino que son 4 años de trabajo que han llevado a ese resultado acompañado de todo el proceso de investigación. De acuerdo. Muchas gracias, Rocío. No sé si alguna de Gracias. vosotras quiere comentar algo. Y bueno, quedo completamente sin palabras, ¿no? Porque sí utilizo, como todas, ¿no? Estas entradas para ver los libros digitalizados y demás, pero bueno, desconocía el proceso y desconocía que ese proceso ya está en manos de investigadores jóvenes que sabéis hacerlo bueno, que no solo dais la parte del contenido, sino que también sois las técnicas de este mismo proceso. Me parece deslumbrante. Dices que tienes poco que ofrecer. Yo creo que nos has dejado porque nos adviertes de todo lo que hay
detrás de este mundo, bueno, pues de este mundo virtual que sin embargo estamos utilizando a diario todos, ¿no? Para entrar en las fuentes documentales de las bibliotecas nacionales, bueno, de los archivos y demás. Yo, Rocío, he entendido lo que he podido entender. Poco. Gracias, no me he explicado muy bien tampoco. Pero no es porque tú no te hayas, seguramente cualquier persona que tenga una formación parecida a la tuya sabe. A mí me ha quedado el saber que los mismos filólogos ahora ya os estáis formando también en que el proceso no lo haga un informático, sino que lo hacéis vosotros mismos. Yo Eso creo me que hace parece falta una muy persona bueno. que sea el enlace entre el informático que crea el programa que nosotros queremos crear, y para eso hay que tener un conocimiento intermedio, no del todo, porque yo no puedo crear tampoco esos programas, pero saber hacer de enlace, de traductor entre lo que es el filólogo y el programador. Esa sí que es una de las salidas profesionales que veo en esta nueva generación de la que tú hablas, y muchas gracias por tus palabras, Virginia. Así es. Muy bien. Pues bueno, yo me sumo a los agradecimientos, Rocío. No sé si te conocía, bueno, así creo que no nos habíamos visto así visualmente. Y sí, yo estaba pensando que tanto tu proyecto como el proyecto anterior, ¿no? El de Josebe, Idunia y Constanza, pues nos acercan al siglo XXI y casi al siglo XXII, o sea, y que eso está muy bien, ¿no? Hacemos historia de la literatura, muchos de nosotros, pero también está muy bien, y lo que tú decías, yo pensaba, es casi una mediadora entre la informática y la filología, y necesitamos esos puentes, y sobre todo los necesitamos nosotros, los más mayores, diríamos, ¿eh? Por lo tanto, esa generación joven está muy bien que trabaje en todo esto, y bueno, yo te felicito personalmente. Muchas Y a gracias a seguir, ustedes. ¿eh? Y a Y hola seguir Beatriz, adelante. aprovecho para saludarte ya que estamos aquí en medio Sí, de sí, comunicaciones, y os devuelvo la palabra. Muchas gracias. muy No, bien. ¿sabes qué me ha parecido deslumbrante? Que yo no lo sabía, Rocío, que una vez que tú tienes una publicación en abierto, vosotros también hacéis posible que tú te corrijas tu trabajo en el momento en que quieras. Es decir, que ese Sí, trabajo no está además queda cerrado una como un lista de libro. versiones. Queda lista de versiones y siempre, y tú cuando subes una nueva versión explicas cuáles son los cambios, de manera que ya esos cambios, pues he corregido la grafía de las Q o lo que sea, o he añadido información sobre un pueblo que no estaba ahí. Y lo pones directamente y la gente puede ver directamente cuáles son las modificaciones que se han hecho a la edición de manera independiente. Fíjate que ahora vamos a presentar libros que son productos también de ediciones críticas y demás. Y claro, la edición crítica depende mucho también de saber qué se ha hecho antes, pero si el trabajo que estás viendo se pudo hacer en un momento, pero siempre se está corrigiendo, dices que hay, bueno, lista de versiones, pero no sé hasta qué punto eso va a ser evidente, ¿no? Van a cambiar Puede mucho, la están persona que esté cambiando mucho interesada, las cosas. la persona que está interesada en ver esa lista de versiones y de cambios lo puede hacer, pero sí que, por ejemplo, para una edición crítica, cuando estamos buscando el aparato textual es muy interesante porque no tenemos que ir a ver diferentes libros, sino que estamos viendo esas versiones y cómo se ha ido haciendo el proceso de edición de edición crítica de manera por pasos. Pero si tú lo único que quieres es acceder a la última versión como lector especializado, puedes hacerlo directamente. Yo creo que eso abre un campo de posibilidades mucho más grande a tanto al campo del investigador como al editor, pues también aceptar colaboraciones de otras personas y sobre todo a conectarnos entre nosotros. Bueno, espero que las cosas caminen a un ritmo que podamos medianamente seguirlo, ¿no? Me parece deslumbrante, pero y Sí, me parece muy bueno que los filólogos estéis en esto también, ¿sabes? Muy bien. No sé si alguien más quiere intervenir. Yo creo que lo que teníamos que pedirle a Rocío es que nos diera un cursillo, ¿no? cuando Todo lo sea que el ha dicho de siguiente la os ciencia avisaré. abierta, de cómo Sí, ligamos las cosas al órtice y demás, dice, pues que nos dé un cursito de esto, que no estaría nada mal, no es ninguna broma, ¿eh? Cuando queráis. Esto, me quiero sumar y darte las gracias, Rocío, me ha dejado también Es que deslumbrada y apantallada, ¿no? Y enhorabuena y estoy encantada de que sigamos por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias a vosotros. Os dejo en manos del
Bueno, bueno, con lo cual podemos seguir adelante.